Incapaz de tener descendencia propia, el viudo abrió su corazón y su hogar a 3 niñas. Completamente ajeno al desenlace inesperado que el destino le deparaba. A menudo, nos encontramos reflexionando sobre las injusticias de la vida. Desde nuestra niñez, nos han inculcado la importancia de ser generosos y amables, sin esperar nada a cambio. Enseñanzas valiosas, pero que a veces nos llevan a situaciones complicadas y desafiantes. Al ayudar a los demás con buenas intenciones, muchas veces recibimos respuestas que no son las que esperábamos. Sin embargo, es esencial recordar que nuestras bendiciones pueden ser la luz que ilumina la oscuridad de otro, o incluso la desgracia de alguien más. Mantén este pensamiento presente mientras te adentras en la conmovedora historia de Don Celestino. Don Celestino, un hombre de naturaleza bondadosa y trabajadora, había encontrado el amor en una mujer 6 años mayor que él. Desde el momento en que la vio, sintió que ella era la persona que complementaría su vida. La pasión que sentía lo motivó a trabajar con un fervor incansable en un restaurante de comida rápida, donde cada plato preparado era una expresión de su amor y dedicación hacia ella. Gracias a su esfuerzo y dedicación, logró ofrecerle una vida cómoda y estable. Su esposa, a su vez, era su roca inquebrantable, siempre a su lado para apoyarlo en los momentos de adversidad y celebrar junto a él en los días de éxito, como el sacerdote les había augurado en su boda. La felicidad que don Celestino experimentó junto a su esposa fue inigualable. Durante 35 años, compartieron risas, lágrimas y sueños, creando un lazo inquebrantable de amor y devoción. Sin embargo, a pesar de toda la dicha que su relación les trajo, el anhelo de tener hijos fue una sombra persistente en sus corazones. ¿Qué importa?, se repetía Celestino con un profundo sentimiento de aceptación. Estaba decidido a amar a Brisa hasta el último aliento, sin importar las circunstancias que la vida les presentara. Y así había sido. Aunque no pudieron tener hijos, él nunca dejó de cuidar de ella, enfrentando juntos los desafíos de la vida. A sus 65 años, Brisa sucumbió a una enfermedad que avanzó rápidamente, deteriorando su salud de manera irreversible. Celestino sabía en lo más profundo de su ser que el momento de despedirse estaba cerca. Una mañana, mientras le sostenía la mano tras darle un sorbo de té de manzanilla, se recostó a su lado, susurrándole palabras de amor y agradecimiento por haber compartido sus vidas con tanta devoción y cariño. Creyó que después de este momento podría descansar un poco, como hacía cada día. Pero esa vez fue diferente. Brisa, su compañera de vida, no despertó. La tristeza se apoderó de él al darse cuenta de que todos sus planes se desvanecieron junto a ella. Había trabajado arduamente, acumulando riquezas con la esperanza de recorrer el mundo juntos. Pero la enfermedad de Brisa cambió todo. Ahora, se lamentaba intensamente. Debí haber viajado desde el primer pago que recibí. Mis restaurantes funcionaban bien por sí solos. Y yo pude haberla llevado a conocer el mundo. Pensaba con amargura mientras acariciaba suavemente el ataúd donde descansaba su amada. Todo parecía haber pasado en un abrir y cerrar de ojos, tal como mencionó el sacerdote durante el entierro. Los muertos en Cristo resucitarán, proclamó, citando una promesa que Cristo había revelado a Juan en la isla de Patmos. Pero para Celestino, esas palabras eran vacías y sin sentido. En ese momento de dolor abrumador, nada parecía poder consolarlo. El tiempo que había compartido con Brisa se sintió como un abrir y cerrar de ojos.
Un instante fugaz lleno de amor y felicidad que ahora se desvanecía en un vacío interminable. Celestino apenas podía comprender cómo, en un solo día, la vida había huido de su amada, dejando su rostro sin color y sus labios sin vida. La casa que antes estaba llena de risas y calor ahora le parecía fría y desolada. Con el corazón pesado de tristeza, regresó a su hogar tras el entierro de Brisa, todavía sintiendo la melancolía envolviéndolo como una nube espesa. Al entrar, se encontró con una pila de correspondencia acumulada en el recibidor. Entre las facturas y los estados de cuenta, una carta destacaba entre las demás. Al abrirla, leyó: Querida Brisa Margaret de Delgado, el albergue Ángeles Azules le envía el informe de su aporte a nuestra institución. Atentamente, Sir Marcela Beguirán. Esta carta lo transportó instantáneamente a un recuerdo de 7 años atrás, cuando había descubierto que Brisa enviaba dinero a esa institución sin haberlo consultado. Recordó con claridad la intensidad de la discusión que siguió. Una de las pocas veces en su vida en que las palabras habían sido tan duras entre ellos. En aquel entonces, Brisa, con una mezcla de frustración y determinación, había respondido a su enojo mientras se cepillaba los dientes. Eres un viejo tacaño, y te pudrirás con tu dinero. Esas palabras, inusualmente duras para alguien de naturaleza tan gentil, lo habían herido profundamente, pero también lo habían obligado a reflexionar. Brisa había defendido su decisión, diciendo que sus ahorros eran para caridad y que, aunque ellos vivían cómodamente, muchos niños huérfanos y abandonados enfrentaban necesidades mucho mayores. La pasión con la que ella había sacudido la toalla y escupido el enjuague bucal en el lavamanos todavía le resonaba en la mente. Celestino pasó toda esa noche en vela, inmerso en sus pensamientos. Sabía que tenía suficientes ahorros para comenzar a viajar, que sus cuentas estaban llenas y que los restaurantes funcionaban por sí solos. Sin embargo, había decidido esperar, convencido de que sería mejor acumular más dinero antes de embarcarse en sus aventuras soñadas. Después de esos 2 años de ahorro, Celestino y Brisa planeaban comenzar a donar una cantidad significativa de dinero al orfanato Ángeles Azules, una institución que Brisa había apoyado durante tanto tiempo no solo con dinero, sino también con su presencia y dedicación personal en múltiples actividades. A menudo asistía a eventos, dedicando tiempo y esfuerzo para mejorar la vida de los niños. Era alrededor de las 12:30 de la noche cuando Celestino, impulsado por la culpa, despertó a Brisa. Perdóname, Brisa, por tratarte de esa manera. Puedes enviar la ayuda que desees a esa fundación. Te prometo que en 2 años yo también contribuiré. Y nos iremos de viaje por el mundo. Brisa, medio dormida, apenas se giró, asintiendo con la cabeza en señal de aceptación. Con voz suave, murmuró: Ya está bien, duérmete. Esa respuesta le trajo alivio a Celestino, disipando sus remordimientos. A la mañana siguiente, cualquier rastro de seriedad desapareció, cuando Brisa, con su característico sentido del humor, hizo un chiste que provocó risas compartidas, fortaleciendo aún más su conexión emocional. Recordaba vívidamente esa promesa y cómo había pasado 2 años conteniendo gastos, con la esperanza de un futuro lleno de viajes y aventuras junto a su esposa. Sin embargo, al final de ese periodo de ahorro, la realidad lo golpeó duramente. Brisa cayó gravemente enferma, con un mal que había estado acechando sus pulmones sin que ellos lo supieran. La enfermedad había avanzado en silencio. Y cuando Celestino finalmente decidió gastar todo lo necesario para salvarla, ya era demasiado tarde.
El médico en el hospital le había dicho que lo único que podía ofrecer era mejorar la calidad de vida de Brisa. Ni siquiera se necesitaban $1000 para eso. Pero el costo emocional era inmenso. En la farmacia, mientras entregaba la receta al farmacéutico, Celestino insistió: «Dame las de mejor calidad. Y todo lo que ahí me han pedido». Celestino había ido a la farmacia con la billetera llena, preparado para gastar cualquier cantidad de dinero necesaria para aliviar el sufrimiento de Brisa. Estaba dispuesto a vaciar sus cuentas, si eso significaba poder prolongar su tiempo juntos, aunque solo fuera un poco más. Sin embargo, al final, el costo total de los medicamentos ascendió a solo $60. La simplicidad de la transacción fue casi insultante. Ampollas para aliviar el dolor y inyecciones para ayudarla a relajarse y dormir. Con las manos en la cara, Celestino se dio cuenta de que no importaba cuánto dinero tuviera o estuviera dispuesto a gastar, nada podría cambiar el destino inminente de Brisa. Ella se iría de su vida, independientemente de sus acciones o recursos. Sentado solo en la sala de estar de su gran casa, rodeado de ornamentos y cuadros que había comprado a lo largo de los años pero que rara vez había disfrutado, Celestino se sumergió en una tristeza profunda. Las lágrimas fluían de vez en cuando mientras contemplaba lo inútil de sus posesiones materiales en ese momento de dolor. Finalmente, el agotamiento físico y emocional lo venció, y se quedó dormido con la boca entreabierta, respirando lentamente por la nariz y exhalando por la boca, como si la vida también lo estuviera abandonando a él. Las noches de insomnio finalmente llegaron a su fin en ese instante, brindándole un descanso tan necesario. Al despertar al día siguiente, el cansancio acumulado durante tantas noches sin dormir bien todavía pesaba sobre él. Había pasado incontables noches dando vueltas en la cama, atormentado por la preocupación de si Brisa aún estaría viva al amanecer, logrando dormir solo unas pocas horas cada vez. Luego, siempre iba a verla en su dormitorio, un espacio que había mandado acondicionar especialmente para ella, asegurándose de que estuviera completamente aislada de cualquier ruido que pudiera venir de la calle. Después de la muerte de Brisa, Celestino encontró que incluso un mueble o el suelo sobre la alfombra eran lugares perfectos para descansar, reflejando su deseo de encontrar consuelo en lo mundano. A pesar del dolor persistente, decidió afeitarse, ponerse su ropa de chef y dirigirse a uno de sus principales restaurantes. Necesitaba ocupar su mente con algo tangible, algo que le permitiera escapar de los pensamientos constantes que le invadían. Sabía que permanecer inactivo solo aumentaría su tristeza, y eso no era aceptable para él. No. Definitivamente, no. Al llegar al restaurante, se dio cuenta de que nadie lo reconocía, lo cual era parte de su plan. Había llamado al administrador, haciéndose pasar por un nuevo chef o ayudante, que pronto se uniría al equipo. Celestino quería integrarse de forma anónima, trabajando como cualquier otro empleado, sin privilegios ni reconocimientos especiales. En su intento por ayudar al cocinero principal, se dio cuenta de que su ritmo era más lento de lo esperado, y rápidamente fue relegado a lavar platos. Una tarea que le permitió reflexionar mientras sus manos seguían un patrón repetitivo y casi meditativo. Sin embargo, pronto fue ascendido a la posición de cajero. A sus 70 años, empezó a sentir el peso del cansancio físico. Pero encontró una nueva fuente de energía en la amistad con una compañera joven de 29 años, que había trabajado en el restaurante durante 5 años.
La conexión con ella hizo que su trabajo diario fuera más llevadero. Y le dio un nuevo propósito. Cada día, Celestino era el primero en llegar y el último en irse, demostrando una dedicación que no pasó desapercibida para el administrador, quien lo consideraba uno de los empleados más eficientes y confiables. Nadie en el restaurante sabía que Celestino era en realidad el dueño del lugar. A menudo, lo encontraban llorando en silencio en las esquinas. Y sus compañeros de trabajo, sin comprender quién era la mujer que tanto lo afligía, trataban de consolarlo con palabras de ánimo y comprensión. Sus lágrimas eran un misterio, una ventana hacia un pasado que mantenía oculto a quienes lo rodeaban. Sin embargo, la tristeza que cargaba era palpable, una sombra constante en su vida diaria. Una noche, después de terminar su turno, Celestino decidió regresar a casa caminando, sintiendo que aún tenía energías para disfrutar del aire fresco de la noche. Mientras recorría las calles tranquilas, sus pasos lo llevaron hasta el orfanato al que su esposa, Brisa, contribuía anualmente. Se detuvo a observar el edificio, recordando el compromiso de Brisa con los niños que allí vivían. Contempló cómo las luces de las ventanas se apagaban una tras otra. Era la hora de dormir. Celestino pudo ver a varios de los pequeños acercándose a las ventanas antes de que las luces se extinguieran. Un sentimiento de nostalgia lo invadió, recordando las veces que Brisa había ido por las noches para despedirse de ellos. Una noche, años atrás, había descubierto que Brisa no había llegado a casa antes que él. Preocupado, la confrontó cuando finalmente llegó. Brisa le explicó que había estado en el orfanato ayudando a unos niños que habían perdido a sus padres en un naufragio, y que tenían dificultades para dormir. Sin comprender plenamente, Celestino le había reclamado por la tardanza y por no haberle avisado. Tú te molestas si salgo, pero necesitas entender que estoy ayudando a esos niños a sobrellevar sus cargas, le respondió Brisa, con sinceridad. Ese día, Celestino se quedó pensando en las responsabilidades que Brisa había asumido más allá del hogar y de atenderlo a él. Mientras Celestino permanecía de pie frente al orfanato donde Brisa había dedicado tanto amor y esfuerzo, una oleada de remordimiento lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de lo egoísta que había sido al mantenerla alejada de sus negocios, al verla solo como una princesa que debía proteger, sin darle la oportunidad de participar plenamente en el mundo que él había construido. Esta revelación lo llenó de tristeza y deseo de poder volver atrás en el tiempo, de corregir sus errores y valorar más profundamente cada momento que habían compartido. La fachada del orfanato le recordaba todas las veces que Brisa había estado allí, no solo aportando económicamente, sino también ofreciendo su tiempo y amor a los niños necesitados. Los recuerdos de su dedicación lo hicieron sentir una desolación profunda, arrancándole lágrimas de un dolor que pensaba haber agotado. Brisa había sido más que una esposa devota. Había sido una fuerza de bondad inquebrantable en el mundo. Una lección que él lamentaba no haber aprendido antes. Después de casi media hora perdido en sus pensamientos, se obligó a volver en sí y continuó su camino hacia casa. El caminar, que siempre había sido una forma de aliviar su mente, le ayudó a enfrentar la soledad que ahora lo rodeaba como una niebla fría e ineludible. Sin embargo, a pesar del alivio temporal que el cansancio físico le proporcionaba, una sensación persistente de vacío seguía habitando en su corazón. En los días que siguieron, mientras se dirigía al trabajo, Celestino se encontró reflexionando profundamente durante sus caminatas matutinas.
La rutina de 20 minutos le permitió evaluar su vida y lo que realmente importaba para él ahora que Brisa ya no estaba. Se dio cuenta de que los planes de viajar, que una vez habían compartido juntos, ya no le ofrecían ninguna satisfacción. Sin Brisa, esas aventuras se sentían desprovistas de significado y propósito. Celestino había estado dando vueltas a diversas ideas, pero finalmente, una se impuso sobre las demás. Decidió que se ofrecería como voluntario en el orfanato, dispuesto a ayudar en cualquier cosa que fuera necesaria. Al llegar al orfanato, fue recibido con entusiasmo por una de las monjas encargadas. «Señor Celestino», lo saludó con una sonrisa cálida. «¿Qué le trae por acá?» Sorprendido de ser reconocido, Celestino preguntó: «¿Cómo me conoces?» La monja respondió con amabilidad: «Ah, bueno. Su esposa nos habló mucho de usted y sus donaciones realmente nos han servido de mucho». Celestino asintió, sintiéndose reconfortado por las palabras de la monja. «Entiendo. Un gusto. ¿En qué le podemos servir, señor Celestino?» Celestino explicó su intención. «Bueno, quería ofrecerme como voluntario para ayudar en lo que fuera. Con los niños y niños. Tengo un poco de tiempo». La monja sonrió ampliamente y respondió: «Ah, entiendo. Pues ahora tenemos una urgencia para voluntarios, pero en turno de noche, de 7 a 9, para ayudar con la cena. Y algunas cosas. Usted sabe. Los niños siempre demandan mucho trabajo». Celestino, con una renovada sensación de propósito, respondió entusiasmado: «Entiendo. Empezaré mañana». La monja lo acogió calurosamente. «Bienvenido a la familia de los Ángeles Azules». Esa decisión le dio a Celestino una sensación de ligereza y un nuevo sentido de dirección. El camino de regreso a casa se sintió más rápido. Y por primera vez en mucho tiempo, se fue a dormir sintiendo que su vida tenía un nuevo propósito. Al día siguiente, salió del restaurante puntualmente a las 6:30, anticipando su primera noche de voluntariado. Mientras caminaba hacia el orfanato, la noche caía y el aire fresco llenaba sus pulmones de energía renovada. Al llegar a la sala principal del orfanato, Celestino fue testigo de una escena que rápidamente lo conmovió. Frente a él estaban dos mujeres que, con rostros llenos de preocupación, contaban cómo habían encontrado a un pequeño abandonado en el basural cerca de las vías del tren. Celestino no pudo evitar ser arrastrado por una ola de reflexión al escuchar la historia conmovedora del niño. Un pequeño de unos 6 años cuyos padres, consumidos por el alcoholismo, habían perdido su custodia debido a su irresponsabilidad. Ahora, el niño esperaba pacientemente su turno para ser registrado y unirse a los otros 139 niños que ya vivían en el orfanato. Bastaron solo 10 minutos en la recepción para que Celestino se sintiera profundamente conmovido por la dura realidad que se vivía allí. Aunque la vida en el orfanato parecía triste y llena de desafíos, las sonrisas cálidas de las hermanas que lo recibieron transmitían una sensación de alivio y paz, algo que Celestino había buscado desesperadamente durante mucho tiempo. Sentir esta paz interior le proporcionaba un consuelo que apenas podía describir. Estaba allí para confrontar sus demonios internos, aquellos que lo consumían por haber tratado a Brisa con arrogancia y falta de consideración. Ahora, deseaba redimirse a través de acciones significativas, sabiendo que su amada Brisa se sentiría orgullosa al verlo ayudar y contribuir a una causa tan noble. Una de las hermanas se acercó a él y le pidió que llevara las bandejas donde se serviría la comida para los niños. La cena estaba lista. Pan,
un té de hierbas y un trozo de jamón. Una comida sencilla pero suficiente para nutrir a los pequeños. Celestino asumió la tarea con dedicación, sintiendo que cada acto, por simple que fuera, llevaba consigo una carga de significado profundo. Era su manera de agradecer a Dios por las segundas oportunidades y de intentar reparar los errores del pasado. El comedor pronto se llenó del suave murmullo de platos y bandejas, rozando. Un sonido que interrumpía el silencio con una armonía reconfortante. Mientras Celestino esperaba que las hermanas prepararan a todos los niños para dormir, se dedicó a llevar los nuevos edredones que un generoso empresario había donado un mes antes. Al entrar en la habitación principal, notó que muchos niños dormían en colchones en el suelo. La hermana Kailida, encargada del turno, guió a los pequeños en una oración antes de apagar las luces. Con el paso del tiempo, cada niño se fue acomodando en su lugar, sumergiéndose en un sueño reparador. Intrigado por la situación, Celestino preguntó a la hermana Kailida por qué algunos niños dormían en el suelo. Ella explicó con un dejo de tristeza que era la única forma de acomodarlos a todos. Los niños se turnan, explicó. Un día unos duermen en el suelo y al siguiente en los camarotes. Esa ha sido la única solución desde que la capacidad del orfanato se desbordó. La respuesta resonó en Celestino, quien comprendió la gravedad del problema. Ya no tenemos lugares. No hay camas, añadió la hermana Kailida, resignada. Al día siguiente, mientras lavaba los platos en su restaurante, Celestino meditó sobre lo que había visto y oído. Pensó en cómo podría honrar el legado de Brisa contribuyendo de manera significativa al orfanato. La solución fue clara para él. Podía donar los camarotes necesarios para que todos los niños tuvieran una cama adecuada. Con esta idea en mente, se puso manos a la obra. Ese mismo día, los nuevos camarotes llegaron al orfanato Ángeles Azules, trayendo consigo una ola de alegría y entusiasmo entre los niños. Al ver que ya no tendrían que dormir en el suelo, los pequeños soltaron exclamaciones de júbilo, llenos de una felicidad pura e inocente. Cuando Celestino llegó esa noche, fue recibido con un estallido de gratitud. Los niños, con sonrisas radiantes, expresaron su agradecimiento de una manera tan sincera que Celestino no pudo evitar sentirse emocionado. Aunque para Celestino su contribución inicial parecía un pequeño gesto, para los niños del orfanato fue un paso significativo hacia adelante. Las carencias eran muchas, y su deseo de dejar el lugar mejor de lo que lo había encontrado se convirtió en una motivación constante que le llenaba de propósito. A pesar de que sus sentimientos negativos sobre Brisa parecían increíblemente lejanos ahora, la atmósfera del orfanato le proporcionaba una fuente de inspiración y un nuevo sentido de pertenencia. La paz que había encontrado en su voluntariado le había transformado, guiándolo hacia una vida llena de significado. Una tarde, mientras los niños cenaban, un sonido abrupto rompió la tranquilidad. La puerta principal se abrió de golpe. La repentina conmoción en la recepción fue suficiente para alertar a todos. Celestino, a pesar de sus años y el cansancio de la jornada, sintió la necesidad urgente de ayudar y se dirigió rápidamente al lugar del incidente para apoyar a las hermanas. Al llegar, se encontró con una escena desgarradora. Una madre, con el rostro marcado por el dolor y la desesperación, suplicaba ayuda, con lágrimas en los ojos. «Tengo poco tiempo de vida, hermanas», decía con voz entrecortada por la emoción. Mis hijas no tienen con quién quedarse. Soy australiana, y aquí en el Reino Unido no tengo a nadie. Por favor, ayúdenme.
Me queda poco tiempo de vida. Hagan algo. Por favor. La Madre Superiora, con gran pesar y comprensión, le explicó. Le comprendo. Pero mire, no tenemos más espacio. Y son 3 niñas. Le recomiendo que vaya a la embajada y dé aviso a sus familiares. Las súplicas de la mujer eran conmovedoras. Resonaban en el corazón de todos los presentes, llenando la habitación de una palpable sensación de impotencia. Celestino, al observar la escena, se sentía sin palabras, incapaz de ofrecer una solución inmediata. Sin embargo, fue la compasión lo que lo impulsó a tomar una decisión inesperada. Su corazón le pedía que actuara, que hiciera algo más que observar desde la distancia. Se dirigió a la Madre Superiora con una firmeza renovada. Yo podría acomodar algunas habitaciones más. La Madre Superiora, con comprensión y empatía, asintió con la cabeza, acordando que la mujer volvería al día siguiente con sus hijas al orfanato. Sin embargo, la mañana siguiente llegó sin señales de la mujer, y su ausencia continuó durante varios días, generando preocupación en todos los involucrados. ¿Qué habrá pasado?, se preguntaban constantemente en el orfanato. Celestino, movido por la inquietud y el deseo de proteger a las niñas, solicitó la información necesaria para investigar la situación personalmente. Ese día, decidió dejar de lado sus obligaciones laborales y dedicarse a resolver el misterio. Emprendió su camino hacia la casa que la mujer había mencionado, situada junto a un molino abandonado, testimonio de una época pasada, en la que allí florecía una industria del maíz. Ahora, el lugar no era más que una colección de escombros y ruinas, desprovisto de vida. Al llegar, Celestino se encontró con un hombre de aspecto rústico que estaba de pie en la puerta de la propiedad. Buen día, señor. Busco a la señora Herrera. Hace unos días vino pidiendo ayuda y quedó en volver, pero no ha llegado por Los Ángeles Azules, dijo Celestino, esperando obtener alguna pista sobre el paradero de la mujer y sus hijas. El hombre, con una expresión de tristeza y resignación, terminó de fumar su habano antes de responder. Comprendo. Yo soy el vecino de la finca de acá al lado. Las pequeñas están allí. Su madre fue sepultada. El mal que la aquejaba a la pobre no tenía cura. Y ella misma dejó dicho que las niñas fueran por ayuda al orfanato. Pero nadie se ha atrevido a llevarlas. Dicen acá en los alrededores que las niñas están malditas. Celestino sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar las palabras del vecino. La noción de que alguien pudiera considerar a las niñas como malditas le resultaba incomprensible y profundamente perturbadora. Desde niño, su padre le había enseñado que no existían las maldiciones, ni la mala suerte, ni nada similar. Solo la importancia de mantener una actitud positiva y el deseo de hacer el bien, siempre guiado por la fe en Dios. Celestino comprendía que el mal existía en el mundo, pero también creía firmemente en el poder supremo de Dios. Un poder sin límites que podía superar cualquier adversidad. Esta convicción le brindaba consuelo mientras reflexionaba sobre las circunstancias. Pero, ¿por qué decían eso sobre las niñas?, se preguntaba. El hombre que había estado explicándole la situación continuó. Míreme, estimado. La familia Herrera era una de las más fructíferas de la zona. Pero nacieron las 3 niñas, y el negocio quebró. Nadie más quiso hacer negocios con los Herrera. El padre de las niñas se ahogó en el río, tratando de arreglar un cauce que le diera más velocidad al molino de agua que tenían. Luego,
Su madre se tuvo que ir al pueblo a trabajar de lo que fuera. Así dio con un trabajo en la mina. Con eso ha mantenido a sus hijas. Pero recientemente una enfermedad en sus pulmones se la ha terminado de llevar. Mientras el hombre relataba la historia, Celestino notó que 3 niñas se acercaban lentamente hacia ellos. Al verlas de cerca, pudo discernir la marca del abandono en sus rostros y atuendos. Era evidente que habían estado olvidadas por mucho tiempo. La madre había hecho lo que pudo. Pero la pobreza y las circunstancias eran abrumadoras. Sus ropas remendadas y sus cabellos chamuscados eran un testimonio mudo de la gran necesidad que enfrentaban. Señor, lléveselas. Pero espero que en el orfanato no causen problemas, dijo el vecino, con un tono de advertencia. Celestino replicó con firmeza. Vamos, mi hermano. Solo son 3 niñas. Deje su superstición. Decidido a hacer lo correcto, Celestino llevó a las niñas al orfanato, convencido de que allí encontrarían refugio y cuidado. Sin embargo, al llegar, las hermanas del orfanato expresaron sus dudas. Dijeron al unísono que no podían quedarse con ellas de inmediato y que hablarían al día siguiente con el gobierno para ver si podían encontrarles un espacio en alguna casa hogar en el mismo pueblo. Celestino tomó una decisión trascendental ese día. Renunció a su trabajo en el restaurante, encontrando en su nueva misión una forma más significativa de llenar el vacío de su soledad. Ayudar a los necesitados, especialmente a aquellos que Brisa había querido tanto apoyar, le brindaba una satisfacción mucho mayor que el agotador trabajo diario en el restaurante, que era de su propiedad. Con el salario en su bolsillo, decidió comprar ropa nueva para las 3 niñas, antes de dirigirse al orfanato Ángeles Azules. Al acercarse al orfanato, Celestino esperaba cruzar el pequeño campo que conducía a la puerta de entrada. Pero se sorprendió al ver a las 3 niñas paradas frente a la casa. Junto a ellas estaba el mismo hombre que le había contado la triste historia de la familia. Celestino, desconcertado, escuchó a las hermanas del orfanato que discutían con él. ¿No se supone que ustedes vienen de parte de Dios? ¿Cómo pueden creer que semejante cosa existe?, expresó Celestino, con incredulidad. Finalmente, comprendió que las hermanas temían que aceptar a las niñas podría atraer alguna maldición al orfanato. Sin embargo, Celestino se mantuvo firme en su convicción. No existen tales cosas como la maldición y la mala suerte. Para mí, estas niñas son una prueba de la verdadera fe y devoción que Dios nos pone. Y al negarles la estadía, están deshonrando al Altísimo, dijo, con la esperanza de apelar a su sentido de compasión. A pesar de sus esfuerzos, notó que las hermanas seguían siendo reticentes, influenciadas por los miedos irracionales de la comunidad. Celestino entendía que el temor de lo desconocido a menudo nublaba el juicio, pero se negaba a permitir que tales supersticiones dictaran el futuro de las niñas. Señoras, muchos niños temen que les pase algo durante la noche. Muchas historias se habían tejido alrededor de la ruina y muerte de los padres de las 3 niñas. Celestino, al reflexionar sobre su experiencia con la iglesia, recordaba cómo había dejado de asistir, incapaz de soportar la hipocresía de muchos que golpeaban su pecho, frente al sacerdote, solo, para luego enredarse en problemas y contradicciones en sus vidas cotidianas. La decepción de Celestino creció al ver cómo las supersticiones parecían tener más influencia que la fe en un Dios poderoso, capaz de todo. Un pensamiento inquietante lo envolvía. Él estaba solo. Su hogar, una casa grande con 3 habitaciones amplias que había construido para visitas, permanecía vacía. Él y su esposa,
Al ser emigrantes de Australia, tenían pocos familiares y todos estaban lejos. Con un sentido renovado de propósito, Celestino tomó una decisión audaz. Yo las llevaré a vivir conmigo. Dígame dónde tengo que firmar, declaró con determinación, sin dejarse intimidar por el estigma social. Mientras firmaba los documentos necesarios, se sintió indignado por la situación. ¡Qué vergüenza!, murmuró para sí mismo, consciente de que estaba desafiando las expectativas de una comunidad atrapada en la ignorancia. Con mucho cariño, amor y afecto, Celestino llevó a las tres pequeñas, Calandria, Cara y Delphia Kensey, a su casa, donde pronto recibirían el apellido de su nuevo padre adoptivo, Delgado. Al ingresar a la enorme y acogedora casa, las niñas quedaron asombradas. Aunque solo tenían 8 años, entendían perfectamente por qué habían sido rechazadas por los demás. Pero ahora, en este nuevo entorno, percibían una posibilidad de pertenencia y aceptación. Para asegurar el bienestar de las niñas y brindarles un entorno amoroso, Celestino contrató a un ama de llaves y una cocinera. Con la ayuda de estas mujeres, confiaba en que las necesidades diarias de las niñas serían atendidas con cuidado y dedicación. Celestino no tenía ninguna experiencia en la crianza de niños, pero al ver a las pequeñas con sus vestidos nuevos, no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. En sus pensamientos, se dirigía a su amada esposa Brisa. «Vieras lo que tu buen esposo ha hecho en tu memoria». La emoción del primer día fue inusual. Pero las niñas, agotadas por las emociones y el cambio, no tardaron en quedarse dormidas. Cada día traía una nueva emoción al despertar y trabajar juntos en el mantenimiento de los jardines de la casa. Celestino se dedicó a criarlas como si fueran sus propias hijas, y pronto los abrazos se hicieron parte de su vida diaria. Las pequeñas demostraban afecto y gratitud de una manera que conmovía profundamente a Celestino. La vida parecía ir bien para esta nueva familia unida por el amor y la resiliencia. Sin embargo, la calma se vio interrumpida cuando Celestino Delgado recibió los balances financieros del año, que revelaban una crisis en sus negocios. La economía del país estaba en declive, y la mayoría de las personas optaban por comer en casa en lugar de salir a restaurantes. Los alimentos, además, escaseaban, incluso, en los almacenes. Ante esta realidad, Celestino se dio cuenta de que tendría que cerrar sus restaurantes. La noche oscura de la incertidumbre se cernía sobre él, aunque estaba viviendo de sus ahorros. La pregunta, inevitable, era: ¿cuánto tiempo durarían? Calandria, que ya tenía 16 años, escuchó inadvertidamente la conversación sobre la situación financiera. Con más de 7 años viviendo juntos, había desarrollado una conexión fuerte con su padre adoptivo. Con confianza y determinación, se dirigió a él. «Papá», dijo ella con una mezcla de preocupación y esperanza. «Tenemos las tierras de mis padres». Calandria, con un aire de determinación y confianza, sugirió: «Si tienes algo de dinero, no costaría mucho reactivar las tierras y sembrar ahora. Todo el pueblo está tratando de comprar a los campos, y hay bastante demanda de los productos del campo. Me parece que esa sería una buena idea». Celestino Delgado, escuchando atentamente a su hija adoptiva, reconoció la sabiduría de sus palabras. Sin embargo, la realidad era que no tenía mucho dinero ya. Los años de crianza y educación de las niñas habían consumido gran parte de sus recursos. Había renunciado a su sueño de viajar para quedarse y cuidar de sus pequeñas.
asegurándose de que recibieran todo lo que necesitaban. Aunque si hubiera estado solo, su dinero le habría durado más. Ahora tenía 3 hijas que dependían de él. La idea de Calandria era buena, pero Celestino sabía que ya era muy anciano para trabajar la tierra. Sin embargo, Calandria, con una chispa de optimismo, le dijo: «Tú. Pero Cara, Delfia y yo no». Su sonrisa inocente iluminó la situación, trayendo un rayo de esperanza a la familia. A pesar de que estarían solas y las empleadas iban a ser despedidas debido a la falta de recursos, Calandria conversó con ellas, persuadiéndolas de que quedarse sería beneficioso para todos. La situación económica era difícil. Nadie estaba contratando, y todos se concentraban en asegurar alimentos para sus hogares. Celestino, decidido a apoyar el plan de las niñas, liberó la mitad de los ahorros que le quedaban. Con esos fondos, se dispusieron a reparar la casa y limpiar el molino, restaurándolo por completo para su uso. El siguiente paso era preparar la tierra para la siembra de maíz, un cultivo esencial en esos tiempos de necesidad. Durante 3 meses, la familia trabajó sin descanso, cosechando todo lo posible. La necesidad de manos adicionales les llevó a dar trabajo a otros en el pueblo, brindando empleo en un momento donde la desesperación era común. El éxito fue inmediato. No solo los aldeanos compraron su maíz, sino que también el gobierno adquirió grandes cantidades para distribuir en otras regiones. Celestino Delgado pronto fue reconocido como la salvación en el pueblo de Arimatea. Aunque todos lo veían como un héroe, él sabía que no era él quien había tenido la idea original. A menudo reflexionaba sobre cómo el ingenio y la determinación de Calandria habían encendido esta chispa de cambio. El maíz, gracias a sus esfuerzos colectivos, no solo salvó al pueblo, sino que también contribuyó significativamente a la estabilidad del país en tiempos de crisis. Celestino, al alternar las tierras de cultivo, no solo trajo fama a la familia, sino también proporcionó los fondos necesarios para superar una crisis que había dejado a muchos en el abandono. Celestino Delgado y sus 3 hijas dejaron una marca en la historia, especialmente cuando los países vecinos, cuyas tierras no eran tan fértiles, admiraron sus exitosas siembras. A sus 83 años, Celestino todavía firmaba contratos de compra y venta, además de arrendar tierras para la siembra de café y otros productos agrícolas. Su historia demostró que, más allá de las supersticiones, son los actos de bondad los que iluminan la oscuridad. Celestino mostró cómo un acto de bondad puede tener un efecto multiplicador no solo en una comunidad, sino también en el corazón de aquellos que a menudo son golpeados por la adversidad. Recordaba que cada vez que somos bendecidos, debemos recordar que somos la luz en medio de la oscuridad, y, a veces, la maldición para alguien más. Las 3 hijas de Celestino, que una vez fueron consideradas malditas, se casaron con hombres honorables y formaron familias en condiciones mucho mejores de lo que jamás habían imaginado. Celestino Delgado falleció a los 93 años, habiendo vivido una vida plena. Fueron sus hijas quienes lo llevaron a viajar por gran parte del mundo, cumpliendo así el sueño que una vez había pospuesto. Conoció a sus primeros nietos y vivió feliz, recibiendo la muerte con alegría. Sabía que no solo había cumplido un acto de bondad en memoria de su esposa, sino que también había sido transformado al extender la mano a esas 3 niñas. Ellas le enseñaron el verdadero propósito de vivir, que el amor y la bondad son las fuerzas que realmente importan en este mundo. La historia de Celestino Delgado es un poderoso relato sobre el amor, la compasión y la redención personal. Desde el doloroso punto de partida,
de haber perdido a su esposa, Celestino encuentra un nuevo propósito al adoptar a 3 niñas huérfanas. Desafiando las supersticiones y prejuicios de su comunidad, su viaje está lleno de desafíos financieros y emocionales. Pero su determinación y bondad le permiten transformar no solo su propia vida, sino también la de las niñas y su comunidad. Al final, el éxito de las tierras cultivadas por Celestino no solo rescató a su familia de la ruina, sino que también proporcionó recursos vitales para el pueblo, convirtiéndolo en un héroe local. A través de los años, Celestino descubre que el verdadero legado de su vida no se encuentra en las riquezas materiales, sino en las relaciones que construyó y en el amor que compartió. La historia culmina con su fallecimiento a los 93 años, rodeado del cariño de su familia, dejando un legado duradero de amor y generosidad que continuará inspirando a quienes conocen su historia.